Hola a todos, mi nombre es Ernesto Castro, voy a ser el profesor de la asignatura Historia de la Filosofía Moderna 2 de la Ilustración al Idealismo Alemán. Lo primero que tengo que decir es que es para mí un honor dar clase este cuatrimestre en la UAM, donde yo cursé esta misma asignatura hace 11 años. A mí me dio clase Félix Duque, que era una eminencia y sigue siendo una eminencia en esa universidad y fuera de ella por sus estudios sobre idealismo alemán. Tiene un manual sobre este periodo histórico, este grupo de autores que es bastante recomendable, bastante difícil, pero también muy recomendable. La verdad es que después de dar tantos tumbos por distintas universidades, me siento un poco como Ulises volviendo a Ítaca para combatir contra los pretendientes de Penélope, o por utilizar una metáfora más próxima, como Harry Potter volviendo a Hogwarts para combatir por última vez con Lord Voldemort. Esperemos que nos llevemos bien, ustedes y yo, en este curso, y no me tenga que convertir para vosotros en el señor oscuro, en el señor de las tinieblas. En realidad lo he puesto muy fácil para que la relación entre nosotros, entre ustedes y yo, sea agradable. El curso creo que es un curso interesante, por lo menos en cuanto a la temática, ya veré si yo estoy a la altura del mismo. Y el método de evaluación es bastante sencillo para no complicarnos la vida más de lo que ya nos la complica la COVID. Se trata de un seminario de lectura de dos textos fundamentales de este periodo, las dos obras de filosofía más importantes probablemente de la época contemporánea y desde luego del periodo que está aquí comprendido, a saber, la crítica a la razón pura y la fenomenología del espíritu. El programa docente personalizado lo tenéis en Moodle, con el desglose de las clases teóricas y prácticas, indicando qué se va a explicar o qué texto se va a leer en cada clase teórica o práctica. Esta primera clase, como estáis viendo, es una clase introductoria, donde vamos a exponer un poco la contraposición entre Kant y Hegel, que son los autores que abren y cierran el periodo este denominado de la Ilustración al idealismo alemán. En cuanto a la evaluación, lo tenéis en negrita además en el programa docente, simplemente voy a ir muy por encima de ello. La asignatura se va a evaluar por medio de las clases prácticas. En cada clase práctica habrá que leer un trozo o bien de la crítica a la razón pura o bien de la fenomenología del espíritu. Está planeado el curso de tal forma que una semana se explique la crítica a la razón pura y a la siguiente la fenomenología del espíritu, de tal forma que el grupo A o el grupo de los impares lea toda la crítica a la razón pura y el grupo B o el de los pares lea la fenomenología del espíritu. ¿Bien? Para cada clase práctica habrá que hacer un trabajo, mínimo 2000 palabras, máximo no hay, pero sí recomiendo moderación. Y la nota final se compondrá a partir de los trabajos que se hagan en esas clases prácticas, tanto las exposiciones textuales como las potenciales exposiciones orales. La metodología de clase va a ser muy sencilla. En las clases teóricas va a haber una exposición oral por mi parte, con una ronda final de preguntas, dudas, objeciones, comentarios. En las clases prácticas, por el contrario, vais a ser vosotros los que tenéis que tomar la palabra. Vais a tener que exponer vuestros trabajos, no va a dar tiempo, supongo, a que todo el mundo lo exponga, pero lo ideal sería que sí, que en esa hora que duran las clases prácticas, pues todos podáis exponer vuestros trabajos prácticos. ¿Sí? Esto, Lucía G, por favor, muteate, o Juan, moderador, Lucía, mutea a Lucía. Entonces, esa es la metodología, como digo, de las clases prácticas. No se va a aceptar ningún trabajo fuera de plazo. De todas formas, la entrega de los trabajos se hace en Moodle y tiene una fecha tope de entrega, que es unos pocos minutos antes de que empiece la clase práctica en cuestión. O sea que yo recomiendo que por lo menos el día antes ya lo tengáis hecho. No esperéis al último momento, no esperéis al último minuto, porque Moodle ya sabéis que a veces falla más que una escopeta de feria. En cuanto a la convocatoria extraordinaria, en caso de que suspendáis, pues constará de un examen, también está especificado los contenidos del examen. No la pregunta concreta que se va a hacer, pero sí por dónde van a ir los tiros. Hay oportunidades más que suficientes para sacar un aprobado, incluso la máxima nota, pues se hace un total de 6 ejercicios, cada uno de ellos vale 2 puntos, con lo cual se puede llegar a alcanzar hasta la máxima nota de 12 puntos. Yo tan solo puedo poner un 10, pero eso quiere decir que va a haber muchas oportunidades, incluso podéis aprobar y sacar la máxima nota saltándoos alguna clase práctica. Luego tengo una pequeña duda que me gustaría que me resolvierais en la ronda de preguntas de esta exposición, de esta primera clase, que es si el día 19 de marzo
es festivo o no en la universidad. Miradlo, sobre todo míralo tú, Juan, y informadme si es festivo o no, porque en principio cae justo un día que hay una clase práctica sobre la analítica de los conceptos. Entonces habría que ver si lo podemos trasladar a otra fecha o podemos hacerlo de todas formas a través de internet, como sea. ¿Bien? ¿Por qué sería festivo? O sea, ¿cuál es la razón? Creo que, según he visto en el calendario de la Comunidad Autónoma de Madrid, ese día es festivo en la comunidad. Entonces, no sé, la pregunta es si es festivo también en la universidad o no. Supongo que sí. Bueno, lo miramos y lo valoramos, ¿bien? Esto es sobre todo... 19 de marzo. 19 de marzo, sí, insisto, 19 de marzo, ¿vale? Pues bueno. Sí, pone que es festivo. Vale. Bueno, pues ahora luego veremos, esto lo resolvemos por mail, cómo trasladamos o cómo hacemos esa clase práctica. Si a vosotros os viene mejor hacerlo el propio día festivo, o el día antes, o el día después, o ya veremos, ¿bien? Vale. Si alguien tiene alguna duda, por favor que me lo plantee por mail. Yo ahora mismo no tengo tiempo para resolver todas las que tengáis oralmente, más que nada porque vamos con un calendario de clases muy apretado y lo que se tiene que exponer en esta clase es la justificación del temario, del enfoque y de los autores y de su conexión o relación. ¿Bien? Entonces hay mucho temario que explicar. Hasta aquí, digamos, la parte metodológica. A partir de aquí, pues el contenido propiamente dicho de esta primera clase dedicada a Kant versus Hegel. Bueno, esto no es un epic rap battles de la filosofía, no es un combate entre dos raperos, sino que se trata de ver pues, cuáles son las conexiones y relaciones entre estos dos autores que van a ser los autores que vamos a leer en profundidad una de sus obras por completo. Bien, antes de nada quisiera justificar el enfoque y el temario del curso, porque se leen dos obras clásicas en vez de hacer la típica explicación escolástica de pasar por encima de los autores, hacer una especie de barrido sin entrar en detalles, como si fuera una especie de lista de los reyes visigodos, cada uno con su nombre complicado, con sus doctrinas, con sus alucinaciones. Bien, la razón principal es que eso ya lo he hecho y las clases están disponibles en YouTube a la misma distancia a la que yo me encuentro ahora mismo con el distanciamiento social, es decir, a un clic de distancia. Si ustedes quieren ver un curso dedicado a estos autores, siguiendo la metodología clásica de la exposición escolástica de la lista de los reyes visigodos, la tienen en mi canal de YouTube, Ernesto Castro, buscan Immanuel Kant, Schelling, Fichte, Hegel, y encontrarán las clases que di hace unos años en la Complutense sobre este temario. Me parece absurdo que sigamos con la misma metodología de clase que en el siglo XX o en el siglo XIX o en el siglo XIII, en una época como la actual, donde, por razones además sanitarias, nos vemos obligados a grabar las clases. Esto resulta tan absurdo como seguir copiando a mano los libros cuando existe la imprenta. Hace unos años, un youtuber que algunos de ustedes conocerá, Jaime Altozano, utilizó esta metáfora que me parece muy plástica. YouTube es a la oralidad lo que la imprenta es a la escritura. Lo que no tiene sentido es que en un contexto en el que, como digo, nuestras palabras quedan fijadas para la eternidad o para lo que dure Google, que supongo que será para la eternidad, es lo más próximo a la eternidad que vamos a estar, sigamos copiando a mano nuestros libros como si fuéramos amanuenses de una abadía del siglo XIII. Muchos profesores sé que repiten la misma conferencia todas las semanas, la misma clase todos los años. Yo no hago eso. Yo cada año doy un curso nuevo y creo que es interesante, después de haber hecho ese barrido por toda la historia de la filosofía, que insisto, tienen en mi canal de YouTube si quieren verlo, pues hacer este curso monográfico, esta lectura específica de estos dos clásicos. Como ya hice, por cierto, el año pasado, también lo tienen en YouTube si quieren verlo, una lectura específica de toda la obra de Platón y de las disputaciones metafísicas de Suárez. Vale, esta es la razón negativa de por qué no hago lo mismo que otros profesores, porque ya lo he hecho y porque ese contenido está disponible, tan disponible como cualquier otra clase que vaya a dar yo en este curso. Pero ¿cuál es la razón positiva? ¿Por qué motivo leer dos libros en vez de cualquier otro formato alternativo? ¿Por qué no hacer, por ejemplo, una microhistoria filosófica, que en lugar de acudir a las grandes cumbres o a las grandes obras, haga una suerte de historia de las mentalidades, o de las ideas, o de los problemas, o de las disputas? Pues por dos razones. Porque ya lo haré en un futuro, y porque antes de hacer eso, si me vuelven a contratar para dar esta asignatura, antes de hacer eso,
creo que es importante aproximarse a las obras importantes del periodo. Es decir, una historia de las mentalidades, de las ideas, de los problemas, de cómo pensaba un campesino en el siglo XVIII o un escritor mediocre del siglo XIX, no tiene sentido si previamente no se ha analizado el pensamiento de los grandes poetas, filósofos, artistas, que son los que de alguna forma determinan el pensamiento del presente y del futuro. Es precisamente a través de la lectura de los clásicos, de las grandes obras del canon, por decir la palabra maldita, que nos damos cuenta de la importancia de estos debates. Para alguien que no haya leído la Crítica de la Razón Pura, no tiene ningún sentido el debate sobre la imaginación trascendental en el romanticismo. Tan solo al calor y a la luz de estos clásicos, ese tipo de debates cobran alguna importancia. Además de esa razón, hay otra añadida, que es que en los clásicos siempre se encuentra más de lo que uno imagina. Es decir, la lectura de los clásicos no es sustituible por ninguna lección acerca de ellos. Por muy buena que sea la clase que yo pueda darle sobre la Crítica de la Razón Pura, ello no va a estar a la altura del propio libro, porque el libro tiene vericuetos, interpretaciones, lecturas posibles que ningún profesor, por muy exhaustivo y pesado que sea, puede agotar. Y además, se da la circunstancia de que los filósofos, es cierto, los grandes filósofos influyen en su época, pero no son representativos de ella. El autor representativo del siglo XVIII era probablemente, o es seguramente, un autor mediocre. Son los mediocres de cada época los que previsiblemente hablan la opinión común del momento. Los clásicos, por el contrario, hablan distinto, pero no totalmente distinto, sino moderadamente distinto. Están en el borde, es decir, dicen cosas que son importantes para su época, pero también dicen cosas que son importantes para nosotros. ¿Qué nos importa a nosotros lo que pensara un escritor mediocre del siglo XVIII? Lo que nos interesa es Kant, no por lo que influye en el siglo XVIII, que también, sino por lo que influye en nuestro presente y por las ideas que nos puede dar a nosotros. Entonces, lo que los autores clásicos, por utilizar una palabra millennial, son edgys, están en el filo. Son importantes para su época y son importantes para la nuestra. Son importantes porque dicen cosas predecibles, es decir, no se esperen que Kant vaya a decir otra cosa, que el espacio y el tiempo son intuiciones puras a priori, no esperen que el libro diga otra cosa, pero junto con ese tópico va a decir muchas otras cosas que ustedes no se esperaban. ¿Bien? Entonces, por ese motivo tiene sentido leer a los clásicos, entre otras cosas, porque los clásicos son máquinas de generar interpretaciones nuevas. Siempre que se lea el clásico, se lo lee como si fuera un contemporáneo, se lo actualiza y se saca de él muchas ideas. Y además, la lectura de los clásicos de filosofía demuestra fehacientemente cómo la filosofía no es ni ciencia ni literatura, no es ni arte ni técnica. A día de hoy, por ejemplo, no tiene ningún sentido leer los Principia de Newton o los Elementos de Euclides, salvo con un interés doxográfico o histórico. Ningún físico estudia física con los Principia de Newton, ningún matemático estudia geometría con los Elementos de Euclides. Tiene un interés puramente, insisto, de documento, de archivo. Ahora bien, del mismo modo que, sin embargo, nosotros seguimos leyendo la Crítica de la Razón Pura por razones no estrictamente históricas. Insisto, porque hay cosas que argumenta Kant que siguen siendo válidas a día de hoy. Tal y como las argumentaba Kant. Hay cosas, evidentemente, que expone Newton o que expone Euclides que siguen siendo válidas a día de hoy, pero no exactamente como los expone Newton y Euclides. Hay formas mucho más pedagógicas, mucho más claras, mucho más axiomáticas, mucho más evidentes de exponer lo que expusieron en su momento Euclides y Newton. Entonces, la lectura de Newton y de Euclides se puede sustituir por cualquier manual de filosofía actualizado. Pero no sucede así con la filosofía. Ningún manual de filosofía os eximirá de leer a Kant o a Hegel. Ahora bien, la literatura no es ciencia, pero tampoco es la literatura. La filosofía no es ciencia, pero tampoco es pura literatura. Es decir, no leemos la Crítica de la Razón Pura como leemos, por ejemplo, el Wilhelm Meister de Goethe. Una obra, la novela de Goethe, la podemos leer haciendo abstracción de su época. Uno puede leer el Wilhelm Meister sin saber quién era Goethe. Sin embargo, uno no puede leer con profundidad la Crítica de la Razón Pura sin saber cuáles son los debates de su época. Aquí me gustaría retomar una metáfora de Gustavo Bueno, respondiendo a la pregunta de si hay progreso en la historia de la filosofía. Él decía que sí, pero que el progreso en la historia de la filosofía no es como el progreso en las ciencias o en las técnicas, es más bien parecido al progreso en la música.
Es decir, que uno escucha una pieza musical y sabe aproximadamente de qué periodo es. Si tú escuchas una pieza musical y tiene guitarras eléctricas, es evidente que tiene que ser como mínimo del siglo XX. Y del mismo modo, si tú escuchas o lees un texto de filosofía y están hablando sobre el conflicto de las facultades, pues no va a ser griego y probablemente no sea contemporáneo, será en todo caso moderno. ¿Bien? Entonces, a eso me refiero con que la filosofía no es ni ciencia ni literatura. No es ciencia, porque si fuera ciencia, los clásicos habrían quedado arrumbados y ahora mismo sería pura doxografía el leerlos, pero tampoco es literatura, porque no lo hacemos por placer. Ya verán cómo las van a pasar putas leyendo a Kant y a Hegel, pero va a ser muy rewarding, que dicen en inglés, muy recompensante. Va a recompensarles mucho leer a Kant, aunque sea muy exigente, es también muy recompensante. Entonces esta es la razón principal por la cual la explicación de los autores o la lectura de los manuales no exime de su lectura concreta, porque los textos mismos son una mina de argumentos, de conceptos, de formas de razonar, de claridad mental o quizás de confusión, y también de errores que uno puede subsanar. Y aquí es donde quizás se podría plantear una objeción más fuerte al temario que estoy planteando, es decir, ¿por qué estos libros y no otros? O mejor dicho, ¿por qué estos autores y no otras? ¿Por qué estamos explicando al fin y al cabo los libros de dos hombres blancos, cis hetero, occidentales muertos? ¿Acaso no había mujeres filósofas en esta época? Claro que las había. Ahí tienen a Madame de Staël, a Olympe de Gouges, a Mary Wollstonecraft. Sin embargo, perdón por decirlo tan crudamente, ninguna de ellas escribió un libro de filosofía a la altura de la crítica de la razón pura y de la fenomenología del espíritu. Yo les estaría engañando si les diera a leer, por ejemplo, sobre Alemania, de Madame de Staël, que es un libro muy bueno, en lugar de la crítica de la razón pura, por la sencilla razón de que Madame de Staël lo que está haciendo es divulgar la crítica de la razón pura en Francia. El libro más importante de filosofía de Madame de Staël, titulado Sobre Alemania, es una divulgación del idealismo alemán en Francia. Entonces, sería absurdo que yo les diera una obra de segunda fila en lugar de las obras cumbre del periodo. Hay que elegir, lo siento, la vida es finita. El canon no puede ser una lista de un listín telefónico en el que aparezca todo el mundo. Tiene que haber una selección de los autores. Ojo, yo no estoy aquí hablando de la mayor o menor importancia de la persona, estoy hablando de los libros. Si esta no fuera una asignatura de filosofía, sino por ejemplo de literatura, no se hablaría de ningún hombre. Insisto, si esto fuera una asignatura de literatura de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, las dos autoras más importantes, las únicas autoras que explicaría prácticamente son Madame de Staël, con su libro de la literatura, que acuña el concepto moderno de literatura como asociado a la ficción y de el análisis comparatista de la literatura, y también explicaría a Jane Austen, que es la literata más importante y el literato más importante del periodo. Así de sencillo. No es una cuestión, insisto, de personas, es una cuestión de obras, más que nada porque las personas están muertas. Que queramos o no reivindicar a una filósofa o a una literata del siglo XVIII, a la filósofa y a la literata le da exactamente igual, porque está muerta. Igual que los otros pavos. No lo leemos por ellos, ni por ellas, ni por ellos, lo leemos por nosotros. Entonces, como escuela de pensamiento, ustedes luego, por supuesto, o en paralelo, pueden perfectamente leer a estas autoras. Ya les he dicho el nombre, las conocen, saben perfectamente quiénes son, léanlas si quieren. Pero permítanme, yo estoy obligado, no es una cosa de permiso, etcétera. Estoy obligado, sería estafarles, darles otra cosa que las dos obras cumbres del periodo. Ahora bien, el hecho de que estemos hablando de dos hombres blancos, cis hetero, muertos, no exime de que se enfoquen sus obras desde un punto de vista crítico, evidentemente. Puede ser un ejercicio feminista y decolonial el abordar a estos clásicos del pensamiento europeo y diagnosticar sus fortalezas, sus debilidades, sus prejuicios, sus machiruladas, sus heteruzadas. Perfecto. La perspectiva de género y la perspectiva de colonial no se va a eximir en esta clase, sobre todo en el seminario sobre Hegel. Hegel tiene unas afirmaciones un poco fuertes sobre los pueblos sin historia, sobre Oriente, sobre África. Bien,
En el caso de Kant es un poco más neutro, sobre todo porque este libro en concreto que hemos elegido, pues es un libro que se dedica a cuestiones puramente epistemológicas y ontológicas, con lo cual, digamos que las cuestiones sociales o políticas o culturales están un poco más puestas entre paréntesis. No obstante, yo les quisiera recordar que cuando la editorial Wilders Publication reeditó la crítica de razón pura de Immanuel Kant, le puso, antes de cualquier otra cosa, este trigger warning, este aviso, este parental advisory. Este libro es un producto de su tiempo y no refleja los mismos valores que tendría si hubiera sido escrito hoy. Quizás los padres quieran discutir con sus hijos cómo han cambiado desde que se escribió este libro las visiones sobre la raza, el género, la sexualidad, la etnia y las relaciones interpersonales antes de permitirles leer esta obra clásica. Bien, yo he de decirles que estoy completamente de acuerdo con este enunciado, si se pone a otros textos de Kant, que son muy prejuiciosos, racistas, sexistas, lo que ustedes quieran. Pero no justamente la crítica de razón pura. La crítica de razón pura es pura también en ese aspecto, que no se moja. No obstante, vamos a hacer justamente eso. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es explicar cuál es el contexto histórico en el que se fraguaron estos dos libros. Y para ello, qué mejor que empezar comentando el subtítulo de la clase. De la asignatura, quiero decir. La asignatura, como ven, se titula Historia de la filosofía moderna 2, de la ilustración al idealismo. En realidad esto es un clickbait, es un título engañoso porque en el propio temario, la guía docente habitual del curso, que yo he adaptado para convertirlo en un seminario de lectura, restringe hasta el punto esos dos conceptos que lo único que se explica son a 4 autores: Kant, Fichte, Schelling, Hegel. De nuevo, 4 hombres blancos cis hetero, muertos. De tal forma que incluso el propio subtítulo es falso. De la ilustración al idealismo. Será más bien del idealismo crítico al idealismo absoluto. Porque el Kant que se explica en las clases de filosofía no es el Kant ilustrado. Es el Kant ya idealista. Es el Kant poscrítico de las 3 grandes críticas, de la razón pura, la razón práctica y el juicio. Y aquí es importante, no obstante, hacer un distingo entre lo que es la ilustración tal y como se concibe popularmente y lo que fue la ilustración propiamente dicha. ¿Acaso Kant no es el mayor exponente de la Aufklärung, de las Lumières, de la ilustración en el sentido pleno del término? Sí, pero el Kant precrítico, el Kant poscrítico, el Kant sistemático ya es otra cosa. Igual que Goethe ya es otra cosa después del Wilhelm Meister o cuando está escribiendo el Fausto. Bien. Y aquí el gran error es pensar que la ilustración es la edad de oro del desarrollo científico y la filosofía crítica sistemática. Todo lo contrario. Los grandes descubrimientos científicos en Europa se producen principalmente en el siglo XVII, con autores como Leibniz y Newton, o Descartes. La ilustración supone, eso sí, una mayor capilaridad social. Es cuando se crean las academias, las asociaciones de amigos del país, los salones, donde se debate acerca de cuestiones filosóficas, científicas y literarias, pero los grandes autores del periodo no son grandes científicos, ni tampoco son filósofos sistemáticos. ¿Qué descubrimientos científicos hizo Rousseau? ¿Cuál es la filosofía sistemática de Voltaire? No hablemos de Diderot. Todos estos autores están más próximos a un polemista o a un divulgador científico o a un literato que a un filósofo sistemático, como van a serlo estos 4 huesos duros del idealismo alemán: Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Y esto no es algo exclusivo de Francia. En Alemania, los que conozcan un poco el periodo, el gran autor de la ilustración alemana no es Kant, es Lessing. Y Lessing no tiene una filosofía sistemática. Es el fundador del Teatro de Hamburgo, tiene una teología racional muy interesante, pero tiene unas cartas, unas polémicas, pero no es un autor sistemático ni científico. Aquí quisiera leer una cita de un matemático croata, Roger Bošković, quien en 1755 dijo lo siguiente: ¿qué progresos se han realizado sobre los descubrimientos que hiciera Descartes, sobre todo en la aplicación del álgebra a la geometría, sobre los descubrimientos de Galileo y Huygens en óptica, astronomía y mecánica, o qué decir sobre los que hiciera Newton en los dominios del análisis, la geometría, la mecánica y la astronomía, o sobre las contribuciones de este mismo, de Leibniz y de toda la familia de los Bernoulli en el cálculo infinitesimal? Mas todo esto lo hicieron en un periodo de 100 años, al comienzo un descubrimiento tras otro, después más espaciados. Desde hace ya 30 años apenas se ha añadido nada.
y si se han producido algunas conquistas, en ningún caso pueden compararse con las anteriores tan considerables en todas estas disciplinas. Insisto, Robert Bošković, uno de los matemáticos más importantes de mediados del siglo XVIII, decía que desde 1725 no se había descubierto nada, nada. Y es real. Los grandes descubrimientos científicos son del siglo XVII o ya del siglo XIX. En el siglo XVIII lo que hay es mucha divulgación, mucha polémica, mucho pelo empolvado y blanco, mucho bien vestir, mucho teatro, mucha ópera, pero ciencia poca. Y filosofía sistemática, la de estos autores, no de otra cosa. Entonces, como digo, se trata de un curso que tiene un título engañoso. El título no lo he puesto yo, porque no va de la Ilustración al idealismo, sino del idealismo al idealismo. Cuando se habla de Kant, insisto, el Kant que aquí nos interesa es el Kant poscrítico, no el Kant precrítico. Es decir, nos interesa el Kant a partir del año 1770, cuando empieza a trabajar en la crítica de la razón pura. El Kant precrítico es el Kant propiamente ilustrado. Ahora bien, si ustedes no saben lo que es la Ilustración, se van a llevar una sorpresa, porque cuando ustedes acudan a obras como Los sueños de un visionario explicados por los sueños de la metafísica o Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y de lo sublime, se van a encontrar a un Kant que es rijoso, que es prejuicioso, que es sesgado, que es racista, que es sexista, que es así muy alegre. Les voy a leer un pasaje para que ustedes no se llamen a engaño de este último libro que he citado, Observaciones sobre lo sublime y sobre el sentimiento de lo sublime y lo bello. Pues bien, en la página 50 de este opusculito, Kant dice lo siguiente. ¿Perdón? Sí. El español es serio, taciturno y veraz. Hay pocos comerciantes en el mundo más honrados que el español. Tiene un alma orgullosa y es más sensible a las grandes acciones que a las bellas. Como en su composición se encuentra poco de dulce y bondadosa benevolencia, frecuentemente es duro e incluso cruel. El auto de fe se mantiene no tanto por la superstición, sino por la inclinación del pueblo hacia la extravagancia, que se emociona al ver el rito de un espectáculo a la vez venerable y terrible, en la cual el San Benito, pintado con figuras diabólicas, es arrojado a las llamas encendidas por una devoción frenética. No se puede decir que el español sea más altivo o más enamorado que cualquiera de otro pueblo, sino que lo es de una manera extravagante, que resulta extraña y fuera de lo habitual. Dejar a un lado el arado y pasearse por el campo de labor vistiendo una capa y armado con una larga espada hasta que el extranjero que pasa por allí se aleja, o en una corrida en la cual por única vez las mujeres de la comarca son vistas sin velo, señalar con un particular saludo a su bien amada y en su honor arriesgar enseguida su vida en un peligroso combate con un animal salvaje. Son acciones desusadas y extrañas que distan mucho de lo natural. Pues bien, este es Kant hablando de ustedes. Este es Kant hablando de nosotros. Este es Kant hablando de los españoles. El libro titulado Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime es básicamente un conjunto de cuñadeces una tras otra sobre los franceses, pues que los italianos son bravos, los franceses son un poco amarinerados, los ingleses tienen mucha flema, los alemanes somos muy reflexivos. Es decir, cosas que, insisto, están escritas a modo de gabinete. Pero, insisto, esto es la Ilustración, señores. La Ilustración no es el periodo de los grandes descubrimientos científicos, es el periodo de la literatura, de las bellas letras, en el sentido máximo del término. Entonces hay que quitarse de la cabeza esta idea de que el siglo XVIII es el siglo de la razón o de las luces, siempre y cuando estas luces y esta razón no se complementan con los sentimientos y con la oscuridad. Goethe dijo de manera célebre que el clasicismo y el romanticismo son dos periodos del mismo impulso creativo. El clasicismo es la salud y el romanticismo es la enfermedad. Él mismo lo ejemplificó, siendo el padre literario tanto del clasicismo alemán como de su romanticismo. Véase, por ejemplo, el caso de Rousseau. Rousseau, para algunos, es el epítome de la Ilustración por su defensa del republicanismo y por su influencia en la Revolución Francesa, pero para otros es el primer anti-ilustrado, por su crítica del progreso, por su denuncia hacia las artes, por su contribución a la novela sentimental con la Nueva Eloísa, o con sus confesiones, que son el fundamento de la escritura del yo autobiográfica romántica. Entonces es importante, insisto, que desmonten ese mito que es la Ilustración. Y aquí la obra cumbre que desmonta este mito de la Ilustración es justamente la dialéctica de la Ilustración de Theodor Adorno y Max Horkheimer. En ese libro, Adorno y Horkheimer muestran cómo la Ilustración, que se vende a sí misma como la superación de los mitos, es ella misma un mito. ¿Qué mito? El mito de que se pueden superar los mitos.
La idea de un periodo en el que no haya mitología y todo sea racional, transparente y perfectamente visible y comprensible es un mito, es el mayor de los mitos del presente. La idea de que uno no es no hay mayor forma de detectar a un ideólogo que el que dice yo no soy un ideólogo. ¿Bien? Y del mismo modo, no hay mayor mito que la idea de que se pueden superar completamente los mitos. La propia división maniquea del mundo entre las luces y las tinieblas ya indica que estamos hablando en términos mitológicos, provenientes pues, del zoroastrismo y posteriormente del maniqueísmo y del gnosticismo. Una división clara entre lo que es bueno, la ilustración, la razón, la ciencia, y lo que es malo, la pseudociencia, la religión, etc. ¿Bien? La tesis de Adorno y Horkheimer es muy sencilla. La ilustración tiene sus luces y sus sombras. Todo progreso va de la mano también de un cierto retroceso. Los derechos humanos van de la mano también del imperialismo. Al mismo tiempo que se daba los derechos del hombre, se negaban los derechos de la mujer. ¿Bien? Entonces, la historia funciona así. No es un progreso constante hacia un post-ideal. Es un proceso dialéctico. Una persona que ha tenido un enfoque dialéctico, pero más bien apologético, hacia la ilustración en la época presente, y que yo le recomendaría, es un texto muy breve, se lee en una tarde, es Marina Garcés. Marina Garcés publicó en los nuevos breviarios de Anagrama un libro titulado Nueva Ilustración Radical, donde reivindicaba una serie de valores de la ilustración, depurándola pues, de sus componentes eurocéntricos, colonizadores, patriarcales. Para juicio de Marina Garcés, lo característico de la ilustración es su carácter autocrítico, es decir, que ella misma pone los presupuestos de su superación y de su mejora. Aunque puede incurrir en cuñadeces, como han visto ustedes con Kant, no se quedan en eso, sino que avanzan y siguen hacia el periodo crítico y autocrítico. Ese es el principal valor que se puede recuperar de la ilustración para el presente, la duda metódica. Como ven, tampoco es un invento de la ilustración, viene de Descartes. Es decir, una duda metódica que se opone a dos tipos de personas, o dos tipos de filósofos, o de pensadores, o dos figuras filosóficas. Al escéptico radical y al crédulo. Es decir, la duda metódica se opone, por un lado, a los que creen en cualquier cosa y a los que no creen en nada, cayendo en un fanatismo todavía mayor. Véase, por ejemplo, pues los escépticos que, no tragándose ninguno de los datos que les ofrece la ciencia o el periodismo acerca de la COVID-19, pues creen que son una pandemia, que están comiéndonos el tarro y tal, y que quieren, ¿no?, el nuevo orden mundial, toda su puta madre. ¿Vale? Los escépticos y los crédulos se dan la mano, porque de tanto dudar en todo sin método y disciplina, uno termina creyendo cualquier cosa, que hay reptilianos o que todos son Illuminati. La ilustración, como digo, está en el justo medio. Duda, pero no de todo, de lo que se puede dudar. Tiene certezas, porque es metódica, crítica y disciplinada. Vale. Pues una vez dicho esto, acerca de la ilustración, perdónenme, es que tengo aquí un carraspeo, espero que no sea lo peor, pero bueno, hemos visto de todo. Una vez dicho esto sobre la ilustración, tengo que contar un poco el periodo histórico que media entre Kant y Hegel. En concreto, entre estas dos obras que vamos a leer, entre la crítica de la razón pura y la fenomenología del espíritu. ¿Qué pasó entre la publicación de una obra y la otra? La crítica de la razón pura se publica en el año 1781 y se reedita en el 87. La fenomenología se publica en 1807. ¿Vale? Hay justo 20 años entre la segunda edición de la crítica de la razón pura y la fenomenología. Bien, ¿qué pasó en esas dos décadas? Lo que pasó en esas dos décadas es básicamente la destrucción de la ilustración alemana. En 1781, cuando Kant publica la crítica de la razón pura, acaba de morir justo Lessing, Gottlob Lessing, que es el maestro, ya lo hemos dicho, de la ilustración alemana, fundador del Teatro Hamburgo, y del cual se sospechaba que era espinocista, lo que era una de las peores sospechas que se podía lanzar sobre alguien, prácticamente como si hoy a uno le dicen que es pederasta. La doctrina de Spinoza, que ustedes ya conocen porque se la han explicado en Historia de la Filosofía Moderna 1, ha sido muy cuestionada, polémica y sorprendente para todos los periodos históricos, sobre todo por su identificación entre Dios y la naturaleza, privando al creador del mundo de
libre arbitrio y conciencia, al menos tal y como la entendemos nosotros. Por ese motivo, por esa doctrina de que Dios y la naturaleza son lo mismo, a Spinoza se le ha llamado de muchas maneras. En su época se le llamaba ateo, porque se consideraba que un Dios que no tenía barba, un Dios al que no se le podía rezar, un Dios que no tenía voluntad, entendida como libre arbitrio, ni conciencia, entendida como reflexividad, pues no es Dios, será otra cosa. Luego más tarde se le llamó panteísta, creyendo que lo que estaba afirmando Spinoza es que Dios y el mundo son la misma cosa. Actualmente más bien se le considera corporeísta o materialista, sobre todo por esa famosa frase de nadie puede un cuerpo, o por la tesis de que el orden y conexión de las ideas es idéntico al orden y conexión de las cosas. Pues bien, el caso es que en el siglo XVIII a Spinoza se le llamaba panteísta, pero ser spinoziano o panteísta era lo peor que uno podía ser. Lessing, por supuesto, no era panteísta, era deísta. El deísmo era la tesis según la cual Dios había creado el mundo, pero no intervenía en él, no lo sostenía milagrosamente, no era providencial y no se ajustaba al canon de las religiones reveladas. El deísmo, por decirlo rápidamente, era la forma en la que en la filosofía del siglo XVIII hizo compatible, por un lado, los argumentos ontológicos, epistemológicos y teleológicos, a favor de la existencia de Dios, con un profundo escepticismo histórico y antropológico. ¿Cómo puede ser posible que un Dios providente y omnibenevolente permita un desastre como el terremoto de Lisboa? Es sabido que Voltaire escribe el Cándido, Voltaire que era deísta, escribe el Cándido para criticar justamente el concepto que tenía Leibniz de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, porque Dios es un gran geómetra que maximiza funciones y ha elegido entre todos los posibles el que contiene mayor realidad, por lo tanto el mejor, en términos ontológicos. Pues bien, como digo, la Ilustración no es un periodo de culto al progreso o de cándido entusiasmo acerca del presente. Insisto, en el Cándido de Voltaire, la sociedad que se elogia no es Francia, la sociedad que se elogia es El Dorado, que es una sociedad mitológica situada en el interior del Amazonas. La tesis de los deístas, como digo, es que Dios creó el mundo, pero no le impuso un plan. La perfección de Dios se ve en el hecho de que el mundo es regular, de que tiene unas leyes, de que hay unas perfecciones anatómicas y unos organismos definidos, pero también se producen cataclismos, existe por supuesto el mal que no se puede erradicar, y esto se hacía compatible, insisto, sosteniendo que Dios había creado el mundo, pero después de crearlo se había jubilado, y por lo tanto no intervenía en él, no era providente, no tenía nada que ver con nuestros asuntos. Vale, además de esta doctrina deísta, que la sostenían prácticamente todos los filósofos ilustrados, Lessing añadió su toque luterano protestante. Si para Lutero el cristianismo debía limitarse a la sola escritura, a la lectura de la Biblia, Lessing fue un poco más allá, y no solamente se liberó de los concilios y del Papa, sino también del propio texto. Es decir, para Lessing, el cristianismo no debe fijarse en la letra, sino en el espíritu del Evangelio. De esta forma, Lessing sienta la base de la hermenéutica típicamente alemana. La hermenéutica, como disciplina de estudio de los textos, etc., es algo muy alemán. Insisto, desde que Lutero consideró que el Espíritu Santo se moviliza históricamente, no a través del papado, sino a través del propio texto. Ahora bien, la hermenéutica típicamente alemana, que consiste en olvidarse incluso del texto, inventarse lo que dice el texto y buscar un espíritu que uno no sabe muy bien dónde está, lo inaugura Lessing, y luego posteriormente va a estar en Schleiermacher y por supuesto en el propio Heidegger, ¿no? O luego Gadamer y demás. Vale. Pues bien, al propio Lessing le van a aplicar esa lectura típicamente alemana y sus escritos póstumos van a ser leídos de una manera muy libre. El destino de la crítica de razón pura y el destino de Lessing van a estar muy unidos, no solamente porque la crítica se publica justo el año en que muere Lessing, cerrando, insisto, la Ilustración alemana, sino porque Kant, que no tiene ningún éxito con la crítica de razón pura, se ve obligado a escribir un libro de divulgación, Prolegómenos a toda metafísica futura, que se publica justo en el año en que comienza el debate acerca del legado de Lessing, 1783. Insisto que la crítica de razón pura se publica y cae muerta de la prensa, como todos los clásicos de filosofía, por cierto, que no es hasta varias décadas que empiezan a ser un poco valorados. Hasta el punto que Kant se ve obligado a hacer esa
adaptación, ese Kant for Dummies, que es Prolegómenos a toda metafísica futura. 1783. En ese año, Jacobi, Friedrich Heinrich Jacobi y Moses Mendelssohn comienzan a intercambiarse cartas acerca del legado de Lessing. Por un lado, tenemos en este debate a Jacobi, que es un filósofo muy importante porque participa en todos los debates de la época y es el que acuña el término nihilismo. Bueno, es un término que ya existía, pero que se empieza a utilizar en filosofía a partir de Jacobi. Y Mendelssohn también es una figura muy importante, se le calificó en época como el Sócrates alemán, y lo que hizo fue algo parecido a lo que hizo Lessing, solo que con el judaísmo. Es decir, liberó al judaísmo de la letra, de la textualidad del Talmud, elevándose hacia pues, una religión puramente mosaica, basada en razonamientos filosóficos. Era otro deísta, solamente que judío. Pues bien, Jacobi publica en 1785 las cartas con Mendelssohn, acusando a Lessing de espinocista. Y este es el comienzo de la disputa del panteísmo del espinocismo, Spinocismus Streit o Panteismus Streit en alemán. La tesis de Jacobi es muy sencilla. El deísmo conduce al ateísmo, así de sencillo. Los deístas y los panteístas, al final, no están demostrando la existencia de Dios, están demostrando la existencia de la naturaleza. Todos los argumentos que se den a favor de la existencia de Dios no demuestran la existencia de un Dios al que se le puede rezar, no demuestran la existencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que están demostrando la existencia de, sí, un ser más allá del cual nada puede ser pensado, un orden cósmico, algo por el estilo. Pero ese no es el Dios que queremos. No queremos un Dios un Deus sive natura. Queremos un Dios al que se le pueda rezar, que sea providente, que sea benévolo, etcétera, que pueda intervenir. Al fin y al cabo, la tesis deísta es casi tan injuriosa y atea como la propiamente atea. Porque es casi peor un Dios que se jubila y está haciendo sus cositas desentendido de lo que sucede en el mundo, que un Dios que es perverso, que interviene en el mundo para hacernos putadas, vengativo, etcétera, o un Dios que no existe. Un Dios jubilado es exactamente lo mismo que un Dios que no existe. La tesis de Jacobi, como digo, es muy sencilla. Todos los intentos de argumentar a favor de la existencia de Dios desde un punto de vista racional conducen a tesis tan deplorables o más que el ateísmo. Con lo cual hay que poner entre paréntesis la razón y hacer un salto de fe. Hay una diferencia sustancial entre la religión y la teoría, entre la filosofía y la teología. La religión no es una cuestión de argumentos, es una cuestión de creencia. ¿Bien? Hay que poner entre paréntesis, insisto, la razón que conduce al ateísmo, conduce a Spinoza, para creer en Dios porque es absurdo. ¿Bien? Aquí ven cómo el pietismo se da la mano con el escepticismo. De hecho, desde la época pirrónica, desde Pirrón, esto sucedió así. Desde el siglo IV a.C. hasta el presente, casi todos los escépticos han sido conservadores en lo político. Han cuestionado la razón, argumentando que, como no existe nada mejor, no hay nada mejor que otra cosa, pues cada uno que se mantenga con su creencia provisional, con su moral local. Bien, entonces todos los autores, insisto, Charron, Montaigne y compañía, que han sido Francisco Sánchez, que han sido escépticos, también han sido normalmente pietistas o conservadores en lo cultural, en lo religioso. José Luis Villacañas, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, tituló muy bien su libro sobre Jacobi, subtitulándolo como El origen del irracionalismo contemporáneo, porque de Jacobi viene la tesis de Kierkegaard de que para pasar del estadio ético al estadio religioso se requiere de un salto de fe y de una creencia y una entrega de lo más valioso a lo absurdo. ¿Por qué motivo Yahvé le pide a Abraham el sacrificio de Isaac? Porque sí. Credo quia absurdum. Creo porque es absurdo. Tertuliano. ¿Bien? Vale, pues justo en este momento en el que parece que Jacobi ha triunfado sobre los deístas, de hecho, Mendelssohn muere el día de Navidad porque tiene que recorrer un tramo muy largo de nieve, un poco como nos ha pasado aquí en Madrid, para publicar la respuesta a Jacobi, eso en esta disputa del espinocismo. Pues bien, justo en este año, un año después de que muera Mendelssohn, en el 86, en el 87 es cuando Kant
publica la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, junto con el opúsculo sobre el uso de los principios teológicos en filosofía y la Crítica de la Razón Práctica. Esos 3 libros se publican en el mismo año. La Crítica de la Razón Práctica, la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura y un texto sobre el uso de los principios teológicos en filosofía. Esos 3 libros son unos exitazos tremendos en ese momento porque ofrecen un camino intermedio entre el deísmo o el racionalismo deísta y el pietismo escéptico. La Crítica de la Razón Pura, por un lado, fundamenta nuestro conocimiento del mundo, podemos conocer el mundo, la ciencia está fundamentada sobre los juicios sintéticos a priori, pero Dios no es un objeto de conocimiento. En la segunda parte, en la tercera parte, mejor dicho, de la Crítica de la Razón Pura, la dialéctica trascendental, se destruyen y se desmantelan por completo los argumentos a favor de la existencia de Dios. Ahora bien, Kant no es un ateo. Kant expulsa a Dios de la razón pura, teórica, para volverlo a incluir en la razón práctica. Para Kant, las 3 ideas de la razón pura, el yo, el mundo y Dios, no pueden ser conocidas a priori, no son objeto de conocimiento teórico, pero sí que son postulados de la razón práctica. El yo se recupera en la razón práctica como el sujeto de deberes, derechos y dignidad. El mundo se recupera como el orden moral justo. Y Dios se recupera como el garante de la coincidencia entre virtud y felicidad. Es Dios quien, dándonos una segunda vida, nos permite que los justos sean felices. Porque en el mundo en el que vivimos es evidente que ser justo es el camino más jodido para ser feliz. De esa forma, Kant es la síntesis perfecta entre, por un lado, los pietistas, como Jacobi, y los racionalistas, como Mendelssohn y Lessing. Kant es un pietista racionalista, algo que parecía imposible. Y por ese motivo, en 1787, cuando se publica la Crítica de la Razón Pura, segunda edición, la Crítica de la Razón Práctica y sobre los usos de los principios teológicos en filosofía, Kant de repente se convierte en un fenómeno filosófico de tremenda magnitud. Hasta entonces era prácticamente un desconocido. 2 cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. He ahí pietismo, la ley moral dentro de mí, y racionalismo, el cielo estrellado sobre mí. Pero la fama es efímera, y justo un año después de la publicación de la crítica, 2 años después de la Crítica de la Razón Práctica y de los usos de los principios teológicos en filosofía, se produce la Revolución Francesa. En un primer momento Kant se posiciona a favor de la Asamblea Nacional, y ello no le causa grandes problemas a corto plazo, pero se los va a causar, como vamos a ver, a muy largo plazo. Bueno, a muy largo plazo no, en 10 años ya le empezó a causar problemas esta posición. Es bajo la influencia de la Revolución Francesa que Kant escribe los famosos pasajes de la Crítica del Juicio, 1790, en los que habla del entusiasmo sublime. La guillotina, vista desde el punto de vista de alguien que va a ser guillotinado, es algo terrible. Pero vista desde la distancia prudencial de Königsberg, es algo sublime. ¿Bien? Bien, un año después, 1791, llega a Königsberg un jacobino, Johann Gottlieb Fichte. Fichte viene a ver al maestro, se ha trasladado a pie por toda Alemania para ir a ver a Kant. Busquen dónde está Königsberg, Kaliningrado actualmente en el mapa, van a flipar lo que caminó este señor para ver a Kant, y Kant le recibió con cajas destempladas, no quería saber nada de él. Fichte, para impresionar al maestro, escribe en apenas una semana, corriendo y deprisa, un texto titulado Ensayo de crítica a toda revelación, donde profundiza en estas tesis kantianas de que Dios no es un objeto de conocimiento teórico, sino de confianza práctica. ¿Bien? Dios no es una respuesta a la pregunta ¿qué puedo conocer?, sino a la pregunta ¿qué me cabe esperar? Las 3 grandes preguntas para Kant de la filosofía son ¿qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me cabe esperar? Pues bien, Dios se sitúa no en el qué puedo conocer ni en el qué debo hacer, sino en el qué me cabe esperar. No hay forma humana de conocer a Dios desde un punto de vista teorético o por medio de la revelación, de la lectura de los textos sagrados, etc. Este ensayo de crítica a toda revelación causa gran impresión en Kant. Kant decide publicarlo en su propia editorial, razón por la cual muchos piensan que es un libro suyo, escrito con un seudónimo.
y finalmente se revela que no, que es de su discípulo, Fichte, un jacobino que ha publicado un texto a favor de la Revolución Francesa y que es contratado por Goethe y por Herder, que eran asesores en Weimar, para dar clase en la recién fundada Universidad de Jena. Fichte va a Jena, donde da clase a todos los grandes, Hölderlin, Schelling, Hegel, que los tres, por cierto, estaban en el mismo cuarto. Aquí yo no me quiero imaginar ese piso de estudiantes cómo debía ser. De hecho, llegaron a plantar de manera célebre un árbol a la Revolución. Hay mucha historietilla sobre este trío, este triángulo mágico, Hölderlin, Schelling, Hegel, ¿vale? Bien, Fichte comienza a dar las clases en Jena y es un exitazo del público. Allí expone su doctrina de la ciencia, Wissenschaftslehre, donde, la he llamado también en ocasiones doctrina de la sapiencia, porque no es lo mismo Wissenschaft que ciencia exactamente. Básicamente lo que busca Fichte es un principio que unifique los dualismos kantianos. Para los que vayan luego a leer la crítica de razón pura, esto va a ser muy fácil de comprender. Ahora voy a ir muy rápido sobre este asunto. Kant deja abierto la cuestión de cuál es el principio unificador de su sistema. En Kant nos encontramos con un montón de dualismos: sintético analítico, a priori a posteriori, entendimiento-sensibilidad, razón práctica, razón pura. ¿Cómo se produce la síntesis de todos estos dualismos? Bien, en la crítica de razón pura hay muchos pasajes en los que se habla de la secreta raíz común, que permite unificar la sensibilidad con el entendimiento. Y en la primera edición se sugiere que esa razón común es la imaginación trascendental, que permite temporalizar los conceptos para aplicarlos sobre las intuiciones sensibles. No se preocupen, los que lean a Kant lo van a entender luego más adelante. Esto es un tema central, la cuestión del esquematismo trascendental. Cómo la imaginación, por medio de esquemas, temporiza las categorías para aplicarlas sobre intuiciones. En la segunda edición, Kant cambia profundamente la deducción trascendental de las categorías y le quita importancia a la imaginación para dársela al entendimiento. Con lo cual se sugiere que de esas dos facultades que contribuyen al conocimiento, conceptos sin intuiciones son vacías, intuiciones sin conceptos son ciegas. ¿Bien? Al final la fuerza la va a tener no la intuición, sino el concepto. Es decir, que al final la sensibilidad se podrá entender como una forma del entendimiento, o todavía mejor, como una forma de la razón, o todavía mejor, como una forma del yo. Abreviando mucho, insisto que yo di una clase de 2 horas sobre Fichte hace unos años y la tienen disponible en YouTube. Fichte considera que el principio, esa raíz común de lo a priori y lo posteriori, lo sintético y lo analítico, el entendimiento de la sensibilidad, es el yo. Y que ese es el primer principio a partir del cual hay que deducirlo todo lo demás. Fichte es el primero que habla de tesis, antítesis, síntesis, creando el canon del razonamiento dialéctico, que luego va a ser muy habitual en Schelling y en Hegel. Para Fichte, la totalidad del mundo y del conocimiento se puede deducir a partir de ese yo, que se autopostula en una Tathandlung, término que yo alguna vez he traducido como exacto, es decir, un hecho que es un acto, la Tathandlung, famosa, que algunos llaman acción primigenia, hay muchas traducciones de esa palabra. El yo se autopostula, se pone a sí mismo y posteriormente pone su antítesis, que es el no yo, el mundo, y se reconcilia con él por medio de la síntesis entre el yo y el no yo. Muy facilito. Bien, claro, en esta exposición, pues muchos empezaron a dudar de si Fichte estaba delirando. Es decir, ¿me estás diciendo que el yo, cada yo individual, se pone a sí mismo y a todo lo demás y luego se reconcilia con él? Esto es una forma de solipsismo, al fin y al cabo, o de subjetivismo extremo. ¿Acaso no te estarás refiriendo, le preguntaban sus alumnos, a Dios? ¿Quién eres? Yo soy el que soy, ¿no? Le dice Yahvé a Moisés en la zarza ardiente, yo soy el que soy, yo soy yo. Dios es el que, Yahvé es el que dice máximamente yo. Y Jacobi, de manera célebre, replica que no, que cuando él se refiere al yo, no se refiere a Dios, se refiere al conjunto de la humanidad. Dios, para Fichte, no es otra cosa que el orden moral del mundo, el orden ordinante, ordo ordinans del mundo. Bien, es aquí en este punto que Jacobi vuelve a la palestra. 1799. Lleva ya Fichte unos 5 o 6 años dando clase en Jena, cuando
Jacobi escribe un texto contra él diciendo que el Fichte no solamente es ateo, como era Lessing y como era Mendelssohn, sino que además es nihilista. Porque, término que insisto, utiliza por primera vez él, porque niega la existencia de todo lo que no sea el yo. Es un solipsista extremo que no solamente convierte a Dios en una suerte de orden que no tiene personalidad alguna, sino que cree que todo se puede deducir a partir de la propia humanidad. Es un subjetivista extremo. Bien, bueno, después Fichte no se comporta con buenas formas en esa disputa y por lo tanto es expulsado de la Universidad de Jena. Estamos en el año 1799, insisto. Ya ha avanzado mucho la Revolución Francesa, ser jacobino ya no está tan bien visto, Kant empieza a tener algunos problemas con el rey de Prusia y empieza a surgir la nueva generación de filósofos, donde los tres más destacados son Hölderlin, Schelling y Hegel. Hölderlin se vuelve loco, aunque tenía ideas buenísimas sobre la cuestión del juicio. Los textos de Hölderlin son muy breves, pero son muy buenos, muy difíciles de entender. Los tres habían escrito un primer programa del idealismo alemán, donde hablaban de la importancia de conciliar la ética con la estética, la política con el arte, y esa va a ser la senda por la que van a transitar, por lo menos, el joven Hegel y Schelling. Hölderlin se volvió loco, insisto, y llevó muy a extremo ese asunto de conciliar lo racional con lo irracional. Literalmente estuvo sus últimos, no sé, 20 o 30 años metido en una torre. Schelling y Hegel comienzan editando una revista a pachas, ni siquiera firman los artículos, en los que van exponiendo su nueva doctrina filosófica, que básicamente le da la vuelta a la doctrina estofictiana. Schelling básicamente lo que hace es desarrollar la doctrina spinozista desde un punto de vista particular. Para Spinoza tan solo existe una sustancia, porque si hubiera varias sustancias se limitarían entre sí, pero tan solo se podrían limitar entre sí si tuvieran la misma esencia, pero si tuvieran la misma esencia serían la misma. ¿Ha entendido el razonamiento? Es súper sencillo y es súper lógico. Vuelvo a repetirlo. Tan solo puede haber una sustancia infinita. ¿Por qué? Porque si hubiera varias, eso sería porque se limitan las unas a las otras. Pero si se limitan las unas a las otras es porque son del mismo, tienen el mismo, van por el mismo carril, vamos a decir así, tienen la misma esencia, pero si tienen la misma esencia, son la misma. Vale. Esto, que es un razonamiento impecable desde el punto de vista de la sustancia, si contemplamos el primer principio del que se va a derivar todo como una sustancia, no se aplica si el primer principio, en lugar de ser una sustancia, es decir, algo así como compacto, que puede tener límites y demás, si en lugar de ser una sustancia es una fuerza. Lo que hace Schelling básicamente es pluralizar a Spinoza. Allí donde Spinoza consideraba que el origen de todas las cosas era una sustancia, Schelling va a decir que es un conjunto de fuerzas contrapuestas. Bien, ese conjunto de fuerzas contrapuestas es lo que llamamos naturaleza. De la naturaleza emerge la cultura y como pináculo, como síntesis de lo racional y lo irracional de la cultura y de la naturaleza está el arte. Estos son los famosos textos que escribe Schelling sobre el idealismo, la doctrina del idealismo objetivo, el texto sobre filosofía de la naturaleza, los textos de filosofía de la religión y de filosofía del arte. Schelling, con apenas 25 años, empieza a publicar a saco. Hegel se burlará de él diciendo que hizo su formación en público, es decir, que fue aprendiendo según iba publicando. Y en el año 1800, más o menos, cuando Fichte acaba de ser expulsado de Jena, publica sus últimas obras de este primer periodo. Insisto que básicamente sostiene esto. Todo el mundo, toda la realidad surge a partir de una contraposición de fuerzas antagónicas que se expresan primero en la naturaleza para posteriormente llegar al arte como reconciliación entre lo racional y lo irracional. Hay unos pasajes muy divertidos, por cierto, de Heinrich Heine, el poeta, amigo de Marx, en un librito que se llama de la historia de la religión y la filosofía en Alemania. Yo tengo en esta edición maravillosa con cantos dorados, esto me lo compré por 10 euros en Iberlibro, la traducción de Manuel Sacristán. Pues bien, en este textito sobre la religión y la contribución a la historia de la religión y la filosofía en Alemania, pues establece un paralelismo.
entre la Revolución Francesa y la Revolución Filosófica Alemana. Kant sería el equivalente a la Asamblea Nacional, es decir, la destrucción del antiguo régimen y la constitución de un nuevo fundamento para una sociedad, para un nuevo régimen. ¿Bien? Fichte sería Napoleón, es decir, el sujeto ególatra, presuntamente omnipotente, que quiere reducir todo el mundo a su propia subjetividad. Quiere que el no yo se subordine al yo. Y en cuanto a Schelling sería la reacción, sería la reacción poética. Bien, ¿y qué sería Hegel? Pues Hegel ya sería la restauración, etc. Vale. Hegel, insisto que inicialmente está muy pegado a Schelling, durante sus primeros 30 y tantos años de vida apenas publica otra cosa que textos junto con Schelling y una comparación de los sistemas de Fichte y de Schelling, abogando por la doctrina de su compañero, que tenía 5 años menos que él, por cierto. Y no será realmente hasta la fenomenología del espíritu que Hegel se va a enfrentar a Schelling, estableciendo la famosa distinción entre un idealismo subjetivo, que sería el de Fichte, un idealismo objetivo, que sería el de Schelling, y un idealismo absoluto, que sería el suyo propio. Schelling, dice Hegel, quiere ponerse de un pistoletazo en el absoluto. Quiere llegar al absoluto por medio de la intuición intelectual o por medio del arte. Pero en realidad, para llegar al absoluto hay que ir pacientemente por todas las contradicciones del espíritu. Y en eso va a consistir justamente el despliegue expuesto en la fenomenología del espíritu. Bien, entonces ya con esto cerramos este arco temporal de esos 20 años, que empieza, insisto, con la muerte de Lessing, fin, a mi juicio, de la Ilustración alemana, y termina con la publicación de la Fenomenología del Espíritu en 1807, libro que, como es sabido, se termina justo cuando Napoleón entra triunfante en Alemania, venciendo en la batalla de Jena. Napoleón vence sobre el rey de Prusia, justamente en la ciudad donde daba clase Fichte, con lo cual la identificación entre Fichte y Napoleón es bastante, ya viene un poco dada por la propia historia, ¿no? Ese es el famoso pasaje en el que dice Hegel que Napoleón es la razón a caballo. Y ya veremos cómo eso no es en realidad un elogio, sino otra cosa. Vale, la astucia de la razón a caballo. Ojito. Vale, hemos dicho ya un poco acerca de la historia que conecta a Kant con Hegel. Vamos a ver ahora una serie de paralelismos, de contraposiciones, de elementos comunes o opuestos que nos permiten comprender un poco mejor sus dos sistemas concatenados, ¿no? En primer lugar, hay que decir que Kant, y esto sobre todo lo digo a modo de propedéutica para la lectura, Kant es un autor de dualidades, mientras que Hegel es principalmente un autor de tríadas. Es decir, en Kant tenemos lo empírico y lo trascendental, lo a priori y lo posteriori, lo analítico y lo sintético, el entendimiento y la sensibilidad, la razón pura y la razón práctica, mientras que Hegel, como todos los idealistas, va en busca de esa raíz común, de ese elemento sintético, de esa síntesis que va después de la antítesis y de la tesis. Esa síntesis que Kant situaba en la imaginación, Fichte situará en el yo, Schelling situará en la naturaleza y Hegel situará en el espíritu. Evidentemente, como también el resto de filósofos idealistas alemanes, Hegel va a rechazar la cosa en sí, que es otro de los dualismos típicos kantianos. Bien, la cosa en sí, la cosa para nosotros, el fenómeno y el noúmeno. Para los idealistas alemanes, teniendo por tal, insisto ya, Fichte, Schelling, Hegel, esa tríada, el postulado de una cosa en sí, incognoscible o como concepto límite, es una idea, dicen estos autores, adialéctica o dogmática, acrítica. Y aquí es donde damos con un concepto clave, que es el concepto de dialéctica. Es importante darse cuenta de que el término dialéctica ha tenido varios usos a lo largo de la historia de la filosofía, principalmente 3. El platónico, el aristotélico y el inaugurado por Kant. Para Platón, la dialéctica es básicamente el procedimiento del diálogo en el que se van contraponiendo opiniones por medio de preguntas, respuestas o monólogos concatenados, obligando a los interlocutores a rectificar sus posiciones, a reiniciar el planteamiento de las hipótesis, etc. Es decir, anairusa tes hipótesis,
la destrucción de las hipótesis. En eso consiste justamente la dialéctica, tal y como la define Platón en la República. Por medio de la dialéctica se eleva al filósofo a la contemplación pura de las ideas. Bien, por medio de la intuición, la famosa metáfora, la salida de la caverna, el cegamiento ante el sol, todo ese tipo de asuntos, ¿bien? Que ya conocéis, que es un topicazo y que ya estáis hartos de ello. En Aristóteles es justo lo opuesto. En Aristóteles la dialéctica es el método argumentativo de lo probable. Frente a la demostración silogística, que parte de premisas evidentes y ciertas para concluir tesis ciertas y evidentes, la dialéctica es el argumento de lo probable. Partes de premisas aceptadas, comunes, verosímiles, para llegar a conclusiones que son también verosímiles, aproximadas. Es justo lo opuesto a Platón, insisto. Para Platón, la dialéctica tiene como objetivo refutar la opinión y elevarse hacia la teoría. Mientras que para Aristóteles, la dialéctica es un modo de argumentación retórico. Allí donde no se puede tener certezas, por ejemplo en el campo de la política, no caben silogismos. Si hoy saliera Pedro Sánchez, en plan, haciendo una demostración a lo Huberto Marrau, en plan P entonces Q, COVID ergo confinamiento, pues muchos de nosotros nos quedaríamos a cuadros. Se requiere de retórica, de argumentación probable, de no sabemos qué va a venir, tarará, la ciencia, lo que se toque. Con Kant se inicia una tercera concepción de la dialéctica. La dialéctica no va a ser ni el proceso de destrucción de las hipótesis, ni el argumento de lo probable. La dialéctica es el proceso por medio del cual se descubre que dos verdades que aparentemente eran opuestas, en realidad se pueden reconciliar entre sí. Y esto se expone muy bien, sobre todo, en el capítulo dedicado a las antinomias de la razón pura, capítulo de la crítica a la razón pura, donde se intenta demostrar que el mundo no es un objeto de conocimiento metaempírico. Es decir, que no se puede conocer el mundo en su totalidad, que el mundo en todo caso funciona como un ideal regulativo, es un postulado de la razón, el ideal regulativo de la máxima integración de los objetos. Sí, Juan, ¿me estás diciendo alguna cosa? Sí, perdón. ¿Cómo? No te digo bien. Sí. Te iba a preguntar que si vamos a hacer descanso. No, vamos a hacerlo del tirón. Vamos a hacerlo del tirón las dos horas, sobre todo para crear un poco costumbre cuando lo hagamos en clase, para evitar mayor lío de propagación de COVID, etcétera. Pues vamos a hacerlo del tirón y se dejarán siempre unos 15... O sea, la pausa se va a producir al final, ¿bien? Es decir, vale. Yo termino ahora en unos no sé cuánto tiempo, no más de 15-20 minutos. Habrá un turno de preguntas, supongo, y cuando termine ese turno de preguntas, pues nos iremos a la pausa, que en mi caso sería irme por completo. Vale. Entonces, como digo, en las antinomias de la razón pura, Kant demuestra cómo acerca del mundo no hay conocimiento cierto, sino un conjunto de juicios dogmáticos que se estructuran por medio de parejas que afirman P y no P. Cada antinomia consta de una tesis y una antítesis, y hay 4 antinomias, 2 matemáticas y 2 dinámicas. Las matemáticas son las que refieren a las categorías de cantidad y cualidad, y las dinámicas las que refieren a las categorías de modo y relación. Vamos a hacer una pequeña exposición para que ustedes vean esto. Esto es común. Es decir, el capítulo de las antinomias de la razón pura es un temario común tanto a Kant como a Hegel. Si no se entiende esto, los que lean a Hegel luego no van a entender nada. Por eso lo voy a explicar aquí, y no en la clase sobre la dialéctica de Kant. Hay 4 antinomias. Agárrense. Cantidad, cualidad, modo y relación. No vamos a explicar aquí cómo Kant obtiene esas categorías, simplemente vamos a hacer la exposición de cómo funcionan las antinomias. Insisto, respecto al mundo se pueden afirmar pares de juicios dogmáticos que aparentemente entran en contradicción, pero que o bien las dos alternativas son falsas o bien las dos alternativas son verdaderas. Y esa segunda conclusión es bastante novedosa y es la base de la dialéctica posterior. Es decir, que dos cosas que aparentemente son contradictorias, en realidad son la misma realidad vista desde 2 puntos distintos, unilateralmente. Vale.
La tesis de la primera antinomia básicamente afirma que el mundo tiene límites tanto espaciales como temporales. Bien, y ello se demuestra argumentando de manera clásica que si no tuviera límites el mundo estaría inacabado. Esta es una tesis típicamente griega. Para los griegos el infinito era algo imperfecto. Lo perfecto es lo que está definido, delimitado, que tiene límites. El mundo griego no era un mundo ilimitado, sino un mundo finito y circunscrito. La antítesis, por el contrario, afirma que el mundo no tiene límites ni espaciales ni temporales. Esta es la posición típicamente moderna, ¿bien? Que considera que el infinito es una virtud, que Dios es evidentemente infinito, que el mundo por paralelismo podría ser también infinito, y aduce desde un punto de vista racional el argumento de que si el mundo tuviera límites, entonces habría una pluralidad de mundos. Un poco lo que hemos dicho con Spinoza. Si hay dos sustancias es que entre ellas se limitan, pero si se limitan quiere decir que tienen la misma esencia, con lo cual es la misma. Si el mundo tiene un límite, ¿qué hay al otro lado? Otro mundo. Una especie como de otra bola de nieve. ¿Vale? No puede tener, insisto, el mundo ni límites espaciales ni temporales. Si el universo se creó hace 7.000 años, ¿qué pasó en el año 7001 para atrás? Bien. Esta es la primera antinomia. La segunda, que trata sobre la cuestión de la cantidad. ¿Cuánto mundo hay? ¿Cuánto mundo hay? Pues aparentemente se puede demostrar las dos cosas, que hay infinito mundo o que hay mundo finito. La segunda antinomia trata sobre la categoría de cualidad. En concreto, la cualidad de lo simple o lo compuesto. El mundo está compuesto de entidades simples o compuestas. Vale. La tesis afirma que el mundo está compuesto de unidades simples, de átomos, indivisibles, individuos ontológicos que no se pueden dividir ulteriormente. Esta es la posición típicamente atomista de Demócrito, Leucipo, Epicuro, Lucrecio y compañía. Bien. La antítesis, por el contrario, afirma que no hay unidades, no hay ladrillos últimos del mundo. Que siempre que uno encuentra un objeto físico con una cierta extensión, se puede dividir, porque justamente una característica de la extensión es su divisibilidad. Esta es la posición típicamente corpuscularista, que afirma que se puede profundizar en la materia ad infinitum. Insisto que estos temas no son temas puramente doxográficos, como están viendo. Nos atañen a los debates actuales. ¿La física puede decir algo acerca de si el mundo es finito o infinito? ¿Puede decirnos algo acerca de si los quarks son los elementos últimos que componen la realidad o no? ¿O acaso la ciencia no trata sobre eso? Lo que dice Kant es que la ciencia no trata sobre eso, que sobre eso no hay conocimiento. La ciencia te puede hablar del Big Bang, pero no te puede hablar sobre si hubo un origen del mundo o qué hay antes del Big Bang. Es que esa pregunta no tiene sentido. Igual que no tiene sentido la pregunta de qué pasa si voy al otro lado del universo, extiendo la mano, ¿qué agarro? ¿Qué hay ahí? ¿Un buffet libre al otro lado del fin del mundo? El problema de estas dos antinomias es que consideran que el espacio, el tiempo y la simplicidad son cosas en sí mismas, cuando para Kant solo tienen realidad trascendental. Es decir, el espacio y el tiempo son intuiciones puras de la sensibilidad, mientras que la simplicidad es una categoría de entendimiento. No son cosas que estén en la realidad, son cosas que ponemos nosotros. Bien, con las que comprendemos el mundo, evidentemente. Son conceptos límite, en todo caso. No se puede tener conocimiento ni de lo infinitamente grande, ni de lo infinitamente pequeño. De ninguna de las dos cosas hay experiencia posible. O sea, no hay experiencia posible de lo que pasó antes del Big Bang, ni hay experiencia posible de lo que sea más pequeño que el quark, por ahora. Cuando la haya, pues hic Rhodus hic salta, o cuando lleguemos a ese puente cruzaremos ese río. Pero hasta entonces no se puede decir nada. Sobre lo que no se puede hablar es mejor callarse. Bien, esa es la tesis, digamos, kantiana. Las dos primeras antinomias son antinomias que al tomar las cosas al tomar el espacio, el tiempo y la simplicidad como cosas en sí mismas, emiten enunciados falsos. Tanto la tesis como la antítesis son falsas, las dos son falsas. Es tan falso decir que el mundo es finito como decir que es infinito. Es tan falso decir que el mundo está compuesto de átomos como decir que no está compuesto de átomos. No hay que tomar una alternativa, las dos son falsas a la vez. ¿Vale? Frente a la idea de que en una contradicción tan palmaria sobre verdades tan simples, alguna de las dos tendrá que ser verdad. No se puede, o sea, ¿qué hay entre medias de que el mundo sea finito o infinito? ¿Que sea un poquito infinito y un poquito finito?
No hay término medio, aparentemente. Pues para Kant sí. ¿El qué? La duda metódica, que no se lo cree. O sea, que sobre eso no se pregunta. Sobre eso sabe que el ser humano inevitablemente se va a plantear preguntas que no tienen respuesta posible. El ser humano tiene la necesidad de plantearse preguntas sobre temas a los que no se puede plantear la respuesta. El objetivo de la filosofía justamente es purificar a las mentes de ese tipo de preguntas, de ese tipo de planteamientos, ¿vale? Entonces, este es el Kant más conocido, es el Kant del sapere audes y es el Kant de la duda del método, de lo que se quiera, ¿bien? Es un Kant muy conocido, pero ahora viene el Kant el Kant rockero, vamos a decirlo así, claramente. El Kant de la tercera y la cuarta antinomia. La tercera antinomia, sobre la categoría de relación, trata en realidad sobre la idea de libertad. ¿Existe o no existe libertad en el mundo? La tesis afirma que sí, que la libertad existe en el mundo como comienzo incausado de ciertas series de causas. Mientras que la antítesis afirma que en el mundo todo sucede mecánicamente, que no hay una causa que no sea a su vez efecto de una causa previa. Sería absurdo, rompería nuestras propias leyes naturales el hecho de que hubiera una causa que desde la nada, ex nihilo, nihil fit, que dicen los clásicos. Pero claro, hay argumentos para las dos posiciones. A favor de la tesis se podría aducir el argumento de la regresión infinita. Si no hubiera una primera causa incausada que generase toda la cadena causal, entonces habría una regresión infinita de causas y estaríamos llegando a una afirmación parecida a aquella de que el mundo es infinito, que como hemos visto es completamente... Sobre eso no se puede saber nada. En cuanto a la antítesis, argumenta a su favor de que si hubiera una causa libre, una causa que no fuera efecto de una causa previa, entonces se rompería el carácter predecible del principio de causalidad. Podría ahora mismo el mundo apagarse porque hay una causa que no tiene su efecto previo, ha intervenido sobre el conjunto de causas que aquí intervienen, que aquí están en conexión, y nos han apagado el gas. Dios nos ha apagado el gas. Nos ha quitado la electricidad. Comunión fenosa. Bien. La cuarta antinomia es un corolario un poco de esta, y trata sobre la cuestión de si existe un ser necesario o no. Como ven, ya aquí Kant está recuperando la idea de Dios y de yo. Cuando Kant habla de la libertad, está al fin y al cabo hablando sobre si es posible la acción moral. Porque si tú estás determinado necesariamente a hacer determinadas cosas, ¿qué sentido tiene el concepto de deber o de dignidad? Si el ladrón está determinado causalmente a robar desde el día que nace hasta el día en que muere, ¿qué sentido tiene la idea de reinserción social? Entre otras muchas cuestiones. Y en esta tercera antinomia recupera ya la idea del yo como sujeto moral, y en la cuarta trata sobre Dios. La cuarta trata sobre si existe un ser necesario o no en el mundo. La tesis afirma que sí, puede existir como causa o como parte del mundo, y la antítesis que no. Lo curioso es que tanto la tesis como la antítesis parten de la misma premisa. Dice Kant: primero se dijo, existe un ser necesario, porque todo el tiempo pasado incluye en sí la serie de todas las condiciones, y consiguientemente también lo incondicionado, lo necesario. Ahora se dice, no hay un ser necesario, ya que todo el tiempo pasado incluye en sí la serie de todas las condiciones que consiguientemente son a su vez condicionadas. Como ven, la misma premisa, la idea de que el pasado incluye en sí todas las serie de las condiciones, permite deducir al mismo tiempo dos tesis opuestas. ¿Cuál va a ser la conclusión que saque Kant para las antinomias dinámicas? Las matemáticas, como han visto, se ha afirmado que tanto la tesis como la antítesis son falsas. No se puede afirmar que el mundo sea finito o infinito, que esté compuesto de átomos o no. Pero sobre las antítesis dinámicas, las antinomias dinámicas, Kant va a afirmar que son verdaderas las dos. Que es verdadero que en el mundo todo está determinado necesariamente y que hay libertad. Y es también a la vez verdadero que hay un ser necesario y no lo hay. ¿Por qué? Porque lo que parece una contradicción en realidad es la misma realidad vista desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista, las tesis son verdaderas en el aspecto neuménico de la realidad, mientras que las antinomias son verdaderas para los fenómenos. ¿Vale? Esa es la tesis kantiana, que rompe la concepción hasta entonces existente de la dialéctica e inaugura una nueva idea de dialéctica. Dialéctica es el procedimiento filosófico por medio del cual aquello que aparentemente era contradictorio se revela como composible. Vale. Entonces, estos son los dos aspectos que me gustaría señalar.
de relación entre Kant y Hegel. Por un lado, Kant es el autor de los dualismos. Siempre que vean un dualismo en Kant, apúntenselo, porque va a ser importante. Y Hegel es el autor de las tríadas. O sea, siempre que vean a Hegel decir una cosa, espérense, porque dentro de poco va a decir lo contrario y un poco más adelante va a mostrar la síntesis entre ambas realidades. Ahora bien, ¿qué podríamos decir acerca de la cuestión de la historia? Porque claro, la gran contribución de Hegel es que Hegel muestra cómo el proceso por medio del cual lo incompatible se muestra en última instancia con posible es la historia. Es decir, a través del tiempo, lo que parecía incompatible se termina reconciliando. Veamos, por lo tanto, cuál es el enfoque, cómo darían esta clase Kant y Hegel. Hegel ya lo sabemos, porque lleva unas famosas lecciones de historia de la filosofía que yo recomiendo que lean, sobre todo el tomo 3, donde trata sobre Kant, y ahí podrán ver qué entiende Hegel acerca de Kant. Eso sí, no esperen allí nada de Kant, ahí no hay nada de Kant. Ahí lo que está es la lectura de Hegel en esa manera alemana que consiste en proyectar las categorías propias sobre las ajenas, ¿vale? Entonces ya sabemos más o menos cómo daría esta misma asignatura. O sea, si Hegel tuviera que explicarse a sí mismo en un seminario como este, ¿cómo lo haría? Más o menos. Pero ¿cómo lo haría exactamente Kant? Para ver esto, hay que acudir a la última parte, a veces la gente se lo salta, de la crítica de la razón pura, que es la doctrina del método. Aquí vamos a hacer por lo tanto, en los próximos minutos lo que vamos a hacer es una exposición, para que no se pierdan, de cómo entendía la historia de la filosofía Kant por un lado y Hegel por el otro. Porque va a mostrar un poco el sentido de cómo se da clase de filosofía y de historia de la filosofía, y también cuál es una de las diferencias cruciales entre Hegel y Kant, que es el concepto de historia que tienen. Para Kant, la historia de la filosofía es un coliseo, es una arena donde todo el mundo está combatiendo con todo el mundo, cada uno con sus armas. Frente al resto de autores previos, que consideraba que la historia de la filosofía era un absurdo y que cada uno hacía el camino por su cuenta y que no hay estupidez, por fuerte que sea, que no haya sido defendida al menos por un filósofo, Kant tenía una concepción más bien platónica de la filosofía, es decir, de la historia de la filosofía y aristotélica, saber que la historia de la filosofía en realidad no funciona por medio del planteamiento de hipótesis alocadas por parte de individuos geniales o delirantes, sino que está estructurada a través de corrientes y de escuelas. Hay que recordar que la disciplina de la historia de la filosofía es una disciplina contemporánea. Empieza a surgir a finales del siglo XVII y se consolida en el siglo XVIII. Bien, hasta entonces, insisto, la filosofía no se explicaba así. La filosofía se explicaba de una manera sistemática. Dios, el alma, el mundo. Bien, no se explicaba en plan, ¿qué pensaba Platón sobre Dios, el alma y el mundo? ¿Qué pensaba Aristóteles sobre Dios, el alma y el mundo? No era una concepción histórica, sino una concepción sistemática. No es una doxografía, sino, si quiere, pues una articulación teórica. Vale. En Kant ya participa de este espíritu taxonómico, de alguna forma, que considera que sí, la filosofía se debe explicar de manera sistemática. Él utilizaba sobre todo manuales de autores leibniziano-wolfianos, Baumgarten sobre todo, en sus clases, pero él también pasa a la historia de la filosofía como el creador de la distinción entre empíricos y racionalistas, entre empiristas y racionalistas. Esto que parece, que supongo que se lo habrán explicado en clase como si fuera algo que ha caído del cielo, ¿no? La distinción entre empiristas y racionalistas. Como si Descartes se llamaba a sí mismo racionalista y los otros se llamaban empiristas. Algunos sí que decían mi método es un método empírico, etcétera. Pero la idea de que hay dos grandes escuelas y que la filosofía moderna se estructura con esas dos grandes escuelas es una tesis kantiana que deja fuera un montón de autores. ¿Dónde está Pascal? ¿Dónde está Montaigne? ¿Dónde están todas esas filósofas? Que las había. Había mucho más filósofas en el siglo XVII que en el XVIII. En el XVIII se dedicaban más a cuestiones literarias y de socialité, tipo salones y demás, que a cuestiones filosóficas. Había un montón de cartesianas en el siglo XVII. ¿Dónde está toda esa gente? Pues no están, por la sencilla razón de que los autores de la filosofía moderna que se explican son los que le interesaba a Kant. Así de sencillo, amigos míos. Se explica Descartes en la parte racionalista, Descartes, Spinoza, Leibniz, y por la parte empirista, Locke, Berkeley, a veces Hume, porque son los que le interesaba a Kant. Así de sencillo. Kant es el que no funda, porque viene antes, pero sí que consolida esa idea de que la filosofía moderna es un antagonismo entre empiristas y racionalistas, y que la síntesis entre ambos
es él. Que él, al descubrir que el conocimiento requiere de la contribución tanto del intelecto como de la sensibilidad, ha dado con el elemento común, con la famosa raíz común de empiristas y racionalistas. En ese sentido, insisto que, por eso digo que es platónico en su forma de concebir la historia de la filosofía. Platón, de una manera célebre, establece una diferenciación entre las musas jónicas, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, y las musas itálicas, Parménides, Pitágoras, Anaxágoras, ofreciéndose a sí mismo como la síntesis de esas dos influencias musicales. Es Platón el que sintetiza a Heráclito con Parménides, mostrando que el mundo de las cosas es un constante devenir, mientras que el mundo de las ideas es permanencia en el ser. Hegel va mucho más allá de esta concepción platónica de la historia, y de hecho se podría decir que Hegel es el gran maestro de los historiadores de la filosofía, porque Hegel es el que crea esa idea, ese prejuicio de que cada filósofo es representante de su época, que es un prejuicio que hemos desmontado en esta clase. Descartes no nos interesa porque fuera un pensador prototípico de su época, sino porque era un pensador, ya lo hemos dicho, bromeando un poco, edgy, porque estaba en el límite, porque arriesgaba, porque no decía exactamente los lugares comunes de su época, pero tampoco decía locuras a la manera de Hölderlin. La razón por la cual explicamos en esta clase a Hegel y no a Hölderlin es porque Hölderlin se ha ido de madre. O sea, Hölderlin se ha columpiado tan fuerte que ha dado la vuelta al columpio, ¿vale? O sea, ha ido tan allá en lo irracional que no ha regresado. Los autores clásicos son autores edgy, que dicen cosas consabidas, tópicos, pero al mismo tiempo introducen elementos de diferenciación o de diversidad o de novedad, ¿vale? Hegel, no obstante, es el primero que dice: la historia de la filosofía es exactamente lo mismo que la filosofía de la historia, porque cada periodo histórico se puede estudiar a partir de sus grandes filósofos. Descartes representa el siglo XVII francés, Leibniz representa el siglo XVII alemán, yo represento la Prusia de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, diría Hegel, ¿no? Cada filósofo está asociado a un periodo. Platón representa la decadencia de las ciudades-estado griegas. Aristóteles representa al imperio macedonio. ¿Bien? Los estoicos y los epicúreos representan respectivamente a Roma y al periodo helenístico. ¿Vale? Si ustedes miran las lecciones de historia de la filosofía de Hegel, verán que lo que se explica en la carrera de filosofía es exactamente lo que enseñaba Hegel. No se ha movido el canon ni un ápice. Pero ni un ápice, señores. Sí, habrá gestos, brindis, ay, qué guay está Franz Fanon, como me gusta Simone de Beauvoir. Sí, para el siglo XIX y el siglo XVIII, el siglo XX lo que se quiera, pero curioso, en el siglo XIX tan solo se explican a los anti-hegelianos o post-hegelianos, Marx, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche. Es decir, ¿dónde está Helmholtz? ¿Dónde están los neocantianos? Eso no se explica nunca. Se explicará Comte, pero porque Comte también utiliza tríadas a la manera hegeliana. Es decir, de nuevo, la historia de la filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea se explica según las categorías hegelianas, hasta el punto que el desprecio que se sigue teniendo todavía en ciertas facultades de filosofía hacia la Edad Media proviene de Hegel. Es Hegel el que se salta toda la filosofía de la Edad Media y quien hace caso omiso de la filosofía española. ¿Por qué? Los de filosofía española son unos putos pesados que siempre están con el trágala de existe la filosofía española, mirad, tal, qué libro más bueno. Ya lo sabemos que existe la filosofía española, explícanosla, no nos venda la moto, arráncala. Porque el canon actual se salta todo el periodo que hay entre Occam y Descartes, entre finales del siglo XIV y comienzos del siglo XVII, todo el momento de la edad de oro de la filosofía italiana y española. Eso no existe para Hegel. Eso no está en la historia de Hegel y eso no está tampoco en la historia nuestra. Salvo yo, que la explico, pero bueno, porque soy un loco. Espero que no tanto como Hölderlin. Entonces, en lugar de ese tipo de dualismos, no existen los buenos y los malos, existen los empiristas y los racionalistas, están los estoicos y los epicúreos, Platón y Aristóteles, los realistas y los nominalistas, los racionalistas y los empiristas. En lugar de ese tipo de concepción dualista, que entiende que la historia de la filosofía es un constante batallar entre dos bandos, Hegel muestra de nuevo su monismo tripartito, explicando cómo cada autor representa a su época, pero empuja a la filosofía un paso más allá por medio de una serie de contradicciones. Lo que interesa de cada autor no es aquello en lo que acierta, sino aquello en lo que
fracasa, entra en contradicción o limitaciones, ¿bien? Es Hegel el que crea esa idea de que la historia de la filosofía es una historia de los problemas o de los debates, pero articulado a través de los autores. Hasta Kant se consideraba que los clásicos estaban en igualdad de condiciones respecto del presente. Kant discute con los autores clásicos de tú a tú, como siguen discutiendo, por cierto, los filósofos analíticos. Si ustedes ya han recibido alguna clase de filósofo analítico, supongo, ¿no? También he explicado en muchas ocasiones cómo la distinción entre filosofía analítica y filosofía dialéctica proviene de Kant, de la distinción entre las tres partes de la crítica de razón pura, ¿no? Sí, estética, analítica y dialéctica. Vale. Los analíticos siguen todavía concibiendo la historia de la filosofía como una historia de los debates que se pueden todavía mantener en el presente. Si ustedes leen a los filósofos analíticos contemporáneos, verán que discuten con Hume o con Diodoro Crono o con Aristóteles de tú a tú. No los estudian por razones puramente históricas o no intentan hacer una nueva interpretación de Aristóteles. Se toman a Aristóteles en serio y le discuten. Es Hegel el primero que entiende que la historia de la filosofía no consiste en un catálogo de las cosas que se pueden discutir, sino que consiste en una historia que muestre el desarrollo del espíritu. Los filósofos nos interesan no por sus tesis, sino en la medida en que ellos condicionan una época que llega hasta el presente, que es como se enseña la historia de la filosofía actualmente. Sobre todo, insisto, en la parte... O sea, la carrera tiene como asignatura principal, que atraviesa todos los años, esta asignatura de historia de filosofía. Antigua, medieval, moderna, contemporánea. ¿Por qué motivo un enfoque histórico y otra cosa? El problema principal, no solamente en la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, sino en todas las facultades de todo el mundo, es que se enseña la historia, pero no se explica por qué. Por este motivo, señores, porque se entiende hegelianamente, pero sin Hegel, sin nunca citarlo, que los filósofos del pasado marcan la forma en la que pensamos en el presente, y lo que nos interesa no es tanto discutirlos de tú a tú, sino mostrar cómo se van articulando una serie de ideas que llegan hasta la actualidad, ¿vale? Y esto que Hegel aplica a la historia de la filosofía, insisto que vale igual para la filosofía de la historia. Si se permutan los sustantivos, se mantiene la verdad. Para Hegel no hay una diferencia clara entre la historia de la filosofía y la filosofía de la historia, insisto, porque no hay una diferencia entre historia material y historia espiritual. No hay un deslinde como en Kant entre el árbol torcido de la humanidad y el sujeto de deberes y derechos y dignidad. Kant, de hecho, cree en la posibilidad de un fin pacífico de la humanidad, mientras que Hegel considera que la guerra es un aspecto inextirpable de la realidad social y política en la que nos desenvolvemos. Ambos autores, curiosamente, han sido acusados de clausurar la historia, pensar que la historia terminaba después de ellos, ¿no? Après moi le déluge, que dijo el rey Sol, después de mí el diluvio. Ahora la verdad es que estamos bastante cerca de ese diluvio, hay que decirlo. O sea, estamos muy muy cerquita del diluvio, si no estamos ya en él. Pero no obstante, ninguno de los dos clausura la historia. Kant no considera que la paz, una paz concreta dentro de las guerras napoleónicas fuera la paz perpetua. Consideraba que la humanidad se va aproximando asintóticamente hacia un ideal, pero que nunca alcanza ese ideal. Con lo cual hay una constante lucha en pos de un bien hacia el que uno se aproxima, pero que siempre está un paso más allá. Mientras que Hegel consideraba que la historia no terminaba con su periodo. De hecho, él era muy crítico con el Estado prusiano posterior a la Revolución Francesa. Y aquí se ha malinterpretado mucho su famosa frase, todo lo real es racional. Justamente Heine le preguntó a Hegel si esta afirmación era una sanción del status quo. Si todo lo real es racional, entonces ¿qué sentido tiene cambiarlo? Hegel le dijo que esa identidad entre la racionalidad y la realidad se podría poner también al revés. O sea, en Hegel es muy habitual que este tipo de permutaciones entre el sujeto y el predicado, como van a ver los que lean la fenomenología del espíritu, al final el conocimiento absoluto no es sino el ir y volver entre el predicado y el sujeto, teniendo como centro la cópula, ¿no? Entonces, el hecho de que todo lo real es racional también supone que todo lo racional será real. Y esto lo retoma de una manera célebre, los que sean marxistas y comunistas lo sabrán, en el texto Engels, Hegel y el fin de la filosofía alemana clásica, o Karl Marx y el fin de la filosofía alemana clásica, donde justamente subraya que
para Hegel, todo lo que es racional en el presente en algún momento será real. Ese es el fundamento sobre el que se sostiene la esperanza utópica de que el socialismo, como es racional, será en algún momento real. Esta es la tesis, digamos, engelsiana, que lo único que hace es permutar los términos de la famosa afirmación hegeliana, con lo cual tanto Hegel como Kant no cierran la historia, la dejan abierta. Pero esta cuestión de la historia es importante para la lectura de ambos textos. En la crítica a la razón pura no van a ver nada de historia. Es un enfoque ahistórico de las facultades, del conocimiento, de la ciencia. En Hegel, por el contrario, los primeros capítulos están dedicados a destruir la epistemología kantiana. Los capítulos 1 al 3 es una destrucción sistemática de la epistemología abstracta y histórica de Kant. Y de lo que ha venido luego, por supuesto, la filosofía de la ciencia propia de los analíticos y demás. Hegel se da cuenta de lo absurdo que es construir una epistemología abstracta sin tener en cuenta el desenvolvimiento histórico de la ciencia, pero también de la política, de la sociedad, etc. Bien, dicho esto, unas pequeñas palabras sobre el estilo. Lo que voy a decir quizás va a ser polémico, pero creo que cualquiera que haya leído los libros lo sabe. Y disfrutado. Yo no he disfrutado más en mi vida que leyendo la crítica a la razón pura, lo digo. Y también la fenomenología del espíritu. Las dos ediciones que tienen ustedes en Moodle, por cierto, son la de la edición de Abada, esta, de traducción de Antonio Gómez Ramos, y la traducción de Mario Caimi. Yo la que tengo aquí es la de Pedro Rivas, con esta es con la que leí yo la carrera. Es una buena traducción, pero no es tan exacta como la de Caimi. La de Caimi ya se publicó cuando yo había ya cursado esta asignatura de Historia de la Filosofía Moderna 2. Me parece mucho más precisa y traduce mucho más exactamente los términos. Esta es más comprensible, tiene un castellano un poco más fluido, pero para leer a Kant es mejor siempre acudir a las ediciones que se hicieron en esta colección, la colección bilingüe de Fondo de Cultura Económica. Aquí lo que estoy mostrando es la edición sobre lo bello y lo sublime. Bien, son dos libros muy mal escritos. Esto es lo que quería decir, que es muy polémico, que quizás sea polémico. La crítica de la razón pura y la fenomenología del espíritu están mal escritas, pero por razones distintas. Y ello se debe sobre todo a la edad que tienen los autores. Es curioso ver cómo entre la publicación de la segunda edición de la crítica de la razón pura y la fenomenología del espíritu pasan 20 años, y la diferencia de edad que se llevan Kant y Hegel cuando publican sus respectivas obras es también 20 años. Hegel publica la fenomenología con 37 años, que para muchos es la fecha en la que un filósofo debe dar su primera gran obra sistemática. Con 37 años Platón escribe el Gorgias, con 37 la fenomenología del espíritu, con 37 Ser y tiempo de Martin Heidegger, con 37 la gramatología de Derrida. ¿Vale? O sea, tranquilos, no pasa nada. Todavía pueden ustedes... no saben las gilipolleces que hizo Hegel antes de ponerse a escribir la fenomenología del espíritu. Quédense tranquilos, pero vayan ya trabajando para cuando cumplan 37 años. Kant, por el contrario, tenía 57 años cuando publica la crítica de la razón pura. ¿Vale? Hegel, antes de la publicación de la fenomenología, no había publicado prácticamente nada, aparte de los artículos con Schelling y de la comparación entre los sistemas filosóficos fictiano y schellingiano. Su texto es un texto confuso porque es el texto de un primerizo, ¿vale? Está escrito de una manera un poco atropellada, tiene muchas repeticiones, también hay un poco de vuelo poético, se va a moderar cuando sea un poco más mayor. De las 4 obras que publicó Hegel en vida, la primera... aparte de la comparación entre el sistema schellingiano y fictiano, son la fenomenología del espíritu, la ciencia lógica, la enciclopedia de ciencias filosóficas y lineamientos de filosofía del derecho. Conforme ustedes avanzan en el tiempo, los libros van siendo cada vez más claros. Los libros más claros de Hegel, igual que los libros más claros de cualquier autor, son sus clases. Les recuerdo, por cierto, que Aristóteles se ha considerado un autor muy poético y muy rico en léxico en la antigüedad, cuando se conocían sus diálogos. Aristóteles escribió diálogos que se perdieron, a la manera un poco de lo que luego será Cicerón. Sin embargo, cuando se reeditaron los apuntes de clase de sus lecciones en el liceo, esos apuntes cobraron tal fama que borraron de la historia los diálogos. Lo que tenemos a día de hoy de Aristóteles de manera célebre son sus apuntes de clase, ordenados por Andrónico de Rodas en física, de ánima, metafísica, física, etcétera. ¿Bien? Pues si ustedes quieren leer algo comprensible de Hegel o de Heidegger o de estos autores que son a veces muy rollazo,
siempre acudan a las lecciones, porque son normalmente lecciones escritas o bien por ellos o bien tomadas por los alumnos, que siempre escuchan lo que les apetece. No obstante, Hegel se fue haciendo más claro conforme avanzó el tiempo y en sus últimas obras, sobre todo las dos últimas, la Enciclopedia y los lineamientos de filosofía del derecho, que eran manuales de clase, tiene un estilo mucho más comprensible. La ciencia lógica es jodida, pero por el tema, no por el estilo. Kant, por el contrario, el problema Kant es muy arduo de leer en la Crítica de la razón pura porque él quiso serlo. Es decir, si ustedes leen al Kant precrítico, como han visto, es un Kant alegre, divertido, jijijaja, los españoles son unos toreros, Arsa, Olé, etc., ¿vale? Sin embargo, a partir de la publicación de la Crítica de la razón pura, Kant se va a convertir en un hueso escolástico, y esto lo explicó en las cartas que mantenía con algunos amigos suyos, diciendo que la única forma de evitar que sus ideas se confundieran con las ideas del pasado era exponerlas de manera sistemática. Fue en balde, por cierto, porque se le acusó de plagio de Leibniz, lo hizo Eberhard, dijo que la Crítica de la razón pura era una repetición de los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Se requiere, por tanto, una exposición sistemática, no divulgativa. Kant explica en una carta literalmente que si él hubiera querido convertir la Crítica de la razón pura en una lectura alegre y divertida, hubiera puesto la carnaza al comienzo. Hubiera puesto al comienzo las antinomias, que son muy vistosas, esto de que el mundo no es ni finito ni infinito. Hubiera puesto la destrucción de las demostraciones de Dios, que es algo polémico. Pero él quería que sus ideas quedaran claras y que se deslindaran de la tradición, y la única forma de hacerlo era de manera escolástica. Ahora bien, la Crítica de la razón pura fue escrita muy rápido, fue muy meditada durante 10 años y escrita en solo 12 meses. Hasta tal punto que Kant se vio obligado a hacer una segunda edición donde corrigió no solamente aspectos estilísticos, sino también el contenido. En la segunda edición de la Crítica de la razón pura desaparece la importancia de la imaginación para trasladarse al entendimiento, como ya hemos dicho. ¿Bien? Ahora bien, aunque Hegel sea muy difícil de leer, y Kant, son dos autores indispensables, especialmente Kant, porque son escuelas de pensamiento. Es cierto que la lectura de Hegel, si no se toma cum granus salis, lleva a la locura hegeliana, pero la lectura kantiana nunca puede tomarse por exceso. Es decir, Kant, aunque es cierto que tiene un estilo bastante arduo, su lectura, a pesar de las dificultades, es muy recompensante, lo que hemos dicho, porque te enseña a pensar. Yo he dicho muchas veces que empecé a leer la Crítica de la razón pura como poeta y lo terminé de leer, después de un mes tan solo dedicándome a eso, como filósofo. Porque la cabeza te empieza a rular de otra manera distinta. Es uno de estos autores, a la manera de Aristóteles, de Santo Tomás, de Edmund Husserl, de Gustavo Bueno, que por su sistematicidad y por su claridad, dentro de lo complejos que son y del léxico propio que tienen, enseñan a pensar. Así de sencillo. Entonces, de esta exposición sobre el estilo, se deriva también dos recomendaciones acerca de la lectura. Como digo, esta semana no va a haber clases prácticas, ¿vale? Porque no da tiempo para que lean ustedes lo que toca leer. Empezamos la semana que viene y cada parte, cada sección, cada desdoble del curso, de la asignatura, va a tener que leer uno de los dos libros. O bien la Crítica de la razón pura o bien la fenomenología. Entonces, recomendaciones de lectura. Hegel es un filósofo que gana mucho en la relectura. De hecho, es prácticamente imposible comprender lo que está diciendo Hegel en una primera lectura. En la fenomenología hay muchas repeticiones y es mejor leer a Hegel en una primera lectura rápido que quedarse clavado intentando comprender cada frase. El que intente leer a Hegel comprendiendo todo lo que dice en una primera lectura no va a entender nada, nunca. En la fenomenología del espíritu, además, como se producen tantas repeticiones, recapitulaciones y como el método es dialéctico, si uno se olvida de algo, no pasa nada porque Hegel se lo va a recordar y recapitular un poco más adelante. Entonces, la lectura de Hegel requiere de una alta tolerancia a la ignorancia, ¿vale? Es decir, se debe leer como se leería un poema o como se leería una novela, entreteniéndose más o menos con la trama, viendo elementos comunes, argumentos que se repiten, estructuras, conceptos, pero sin preocuparse por entender cada frase, cada palabra de Hegel, ¿vale? Lo esencial es regresar con segundas y terceras lecturas que profundicen en lo concreto. Es decir, Hegel en una primera lectura va a ser el tópico. O sea, Hegel en una primera lectura lo que ustedes van a ver va a ser el cartón piedra, el busto este de mármol absurdo que tiene la gente.
cuando ya entren un poco en detalle verán la riqueza de Hegel. Kant, por el contrario, es un autor que se entiende a la primera si se le deja tiempo. Es decir, con Kant conviene ir paso por paso, lentamente, y no pasar una página si no se ha comprendido la previa. Porque en Kant está todo tan trabado que si tú no entiendes la deducción trascendental de las categorías, no vas a entender el esquematismo. Y si no has entendido previamente la doctrina de la estética, no vas a entender toda la analítica. Y si no has entendido la analítica, olvídate de la dialéctica. ¿Vale? Entonces, en Kant no puedes saltarte ningún capítulo, ninguna página, ninguna nota a pie de página. Tienes que comprenderlo todo desde el comienzo. Es un autor que, a diferencia de Hegel, que es dialéctico, y las definiciones de Hegel van al final. Las definiciones de Hegel van al final siempre. Las definiciones en Kant van al comienzo. Con lo cual, es mejor apuntarse cómo él define los términos cuando empieza a argumentar, para luego no perderse. Y mantener siempre delante las tablas de las categorías, las tablas de los principios, las tablas de los esquemas, todas las tablitas que él va utilizando. ¿Vale? En Kant, si no comprendes una parte, no vas a comprender el todo. Así de sencillo. Entonces, dicho esto, también les quisiera recomendar dos lecturas optativas. Antes de leer la Crítica de la razón pura y la Fenomenología y el espíritu, yo les recomendaría que lean dos obras divulgativas de estos dos autores. De Kant, yo leería Prolegómenos para una filosofía, para una metafísica futura, que es, como ya hemos dicho, el Kant for Dummies, en la exposición divulgativa que él hizo de la Crítica de la razón pura, se lee en un día. Y en el caso de Hegel yo leería la Enciclopedia de Ciencias Filosóficas, que es una exposición de su sistema con una articulación un poco distinta a la fenomenología y, insisto, escrito y compuesto para alumnos, con lo cual bastante comprensible también. Y con esto, pues nada, aquí termina la primera clase. Doy turno a la ronda de preguntas. Si hubiera alguna duda, pues se la resuelvo. Ernesto, Dime. ¿cómo era el último libro de Hegel, el que has recomendado? Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Lo tengo aquí. Este es el de Kant. ¿Vale? La edición está de Istmo. No se está viendo muy bien, es que tengo aquí el foco. ¿Vale? Y esta es la de Hegel. ¿Vale? Genial. Entonces, estos son los dos libros que recomendaría. Son dos libros bastante asequibles. Se pueden leer sin conocer nada de los autores previamente. Y son mejores que cualquier otra introducción, manual, comentario. ¿Vale? Se explican mejor ellos a sí mismos que cualquier otro autor.